Bien, amados hermanos, aquí estamos ya nuevamente en esta noche, martes 5 de mayo ya de 2020. Espero que estén bendecidos todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión desde General Terán, Nuevo León, de la Iglesia Metodista El Mesías. Soy su amigo y servidor, el pastor José Juan Espinosa González. Y vamos a empezar con ese estudio de Juan, del Evangelio según San Juan. Espero que ya estén listos ahí en su hogar. Va a ser algo interesante ver este autor, este personaje de Juan. La historia también es muy preciosa poder saber, entender por qué se le consideró a Juan el apóstol como escritor de este evangelio, cuando había otros Juanes en aquel entonces. Pero vamos a empezar. ¿Qué les parece? No sé si escucha bien. Alguien que esté por ahí conectado y pueda decir si, si escucha bien este video. Vamos a esperar un momento mientras oramos. Quisiera orar en esta noche de una manera muy especial por nuestra hermana Elvita. Ahí, si nos está viendo, si están poniendo esta transmisión, nuestra hermana Silvia, nuestro hermano Isaac, poder orar por nuestra hermana Elvita, que hoy tuvo sus resultados allá en Monterrey, en la clínica 25. ¿Y qué les parece si oramos? Amoroso y buen Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y como hablamos el domingo, Señor, que tú extiendes tu gracia sobre cada uno de los habitantes de este planeta, Señor. Tu gracia se extiende, Señor, como ese río de aguas vivas que sale del trono, porque así tú le diste aquella visión al apóstol Juan, Señor. Ese río que sale, un río de aguas limpias, Señor, un río de aguas de vida, Señor, para cada uno de los habitantes de la tierra. Y el profeta Ezequiel, Señor, tenía una visión similar de un río que salía del umbral y que servía para sanidad de las naciones. Hoy, Señor, oramos, Padre, que la vida de nuestra hermana Elvita, Señor, sea guardada, la vida de nuestra hermana Elvita sea sanada. Señor, que toques con tu mano de poder ahí, Señor, sus tiroides. Padre, oramos por un milagro sobre su vida, pero sobre todas las cosas, que tú pongas la paz que sobrepasa todo entendimiento en la vida de nuestra hermana Elvita y en la vida de su familia. Esa paz, Señor, que el mundo no da, esa paz que el mundo solamente ofrece, pero esa paz que tú das, Señor, sea sobre la vida de la familia Cano, Señor, de la familia Cano Cepeda. Padre, sé con cada uno de ellos, mi Dios, y fortaléceles en el interior para que, Señor, puedan, Señor, ser revestidos de tu poder, de tu amor, de tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con nuestro estudio que nos trae en esta noche el apóstol o el evangelio de Juan, que es interesante que se lee de alguna manera parte de los otros evangelios.
el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, llamados evangelios sinópticos. Mateo y Lucas inician, si usted ya leímos estos libros, de alguna manera superficial, pero Mateo y Lucas inician con el nacimiento de Jesús. Marcos inicia con el bautismo de Jesús, pero Juan comienza, si vemos Juan 1:1, vemos que Juan inicia aún antes de la creación. Si tiene usted ahí su Biblia, puede buscar Juan 1:1. Juan 1:1, y se va a dar cuenta que la Escritura dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pero aún no habían sido creadas las cosas, aún no había sido creado el sol, y la luna, y las estrellas. Por eso podemos afirmar que el Evangelio de Juan inicia aún antes, no inicia en la creación, inicia aún antes de la creación misma. Por eso es un libro tan especial de Juan, porque Juan nos presenta la deidad total de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Desde el primer capítulo, desde el primer versículo, donde nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra que dice el versículo 14 de ese mismo capítulo 1, dice de la siguiente manera: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y déjeme decirle una cosa, que mientras usted va caminando, mientras usted va escudriñando este hermoso evangelio, se va a dar cuenta que a cada paso que usted da, va a ver la deidad, porque el énfasis de este evangelio, y a través de todo el evangelio, es presentar a Jesús como Dios, su deidad. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, revelan este secreto, esta verdad, casi hasta el final de sus libros o de su presentación. Pero Juan, a diferencia de los sinópticos, lo muestra desde lo primero que escribe hasta el final del libro. Este libro es algo interesante porque tiene algunas afirmaciones que Dios hacía de él mismo o de su nombre en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro de Éxodo y vemos cómo Dios se le revela a Moisés, cuando Moisés es llamado y es enviado hacia Egipto con el faraón, Moisés le decía a Dios: y si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Y cuál es tu nombre? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Y esa afirmación del yo soy está muy acorde en este evangelio precioso, porque nos muestra precisamente que el Verbo es Dios. Y en este libro vemos relacionado el yo soy al nombre divino de Dios. O sea, cuando habla en el pasaje, está hablando de Dios directamente, pero lo está aplicando nuestro Señor Jesucristo, y Él está diciendo: yo soy. ¿Sí? Esto lo vemos en algunos versículos de este libro. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 26, es la primera vez que se menciona cuando habla con la mujer samaritana.
¿sí? La mujer le estaba diciendo que ella sabía que iba a venir el Mesías prometido, el enviado de Dios, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Él dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y vamos a ver otro pasaje que está en el 8, Juan 8, versos 21 en adelante. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, note el nombre o la declaración de Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que soy, según me enseñó el Padre, así hablo. Es interesante ver cómo en este evangelio el nombre o lo que habla Jesús es relacionado íntimamente con el nombre divino de Dios. Ahí también en el capítulo 8, versos 54 en adelante, los judíos le decían, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Entonces, está ahí en una plática con los judíos, versículo 57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí vemos a la maravillosa palabra de Dios, donde Jesús afirma y su nombre se relaciona con el gran yo soy del libro de Éxodo. ¿Qué les parece, amados hermanos, amigos? ¿Qué les parece este interesante evangelio donde el escritor nos muestra la deidad de Jesucristo, el hombre? Si nos muestra que Él es Dios desde el primer versículo. Entonces, algunas otras afirmaciones también aparecen durante este libro diciendo Jesús, yo soy, yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Amados, no es casualidad, no es ninguna casualidad que esta escritura esté de esta manera. Esto nos está mostrando esa hermosa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Él no es un Dios como
algunos otros lo afirman. No, es el mismo Dios que dice Juan 1:14, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, por eso este libro tiene gran importancia y la manera en que nosotros lo leemos. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo, la guía, ¿sí?, la iluminación de Él hacia nosotros para poder entender este precioso evangelio. El autor es anónimo, pero apunta hacia Juan. Ahí al principio del libro dice el evangelio de Juan, el evangelio según San Juan, pero si nosotros vemos el libro, nunca hay una razón segura, ¿sí? O mejor dicho, mejor que segura, una afirmación durante el libro que haya sido escrito por Juan el Apóstol, ¿sí? O sea, no dice Juan el Apóstol escribió este libro, no dice de esa manera. Pero nosotros, si vemos ahí este capítulo o este libro, vamos a deducir que fue Juan el apóstol el que escribió este interesante evangelio. Vamos a ver allí en el capítulo 21, vaya ahí a su Biblia, en el capítulo 21, verso 20. ¿Ya lo tiene? Vamos ahí, San Juan 21, verso 20 en adelante, dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Sí? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces está hablando de que el discípulo al que amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, es el que escribe estas cosas, es decir, es el autor. Estos versículos describen al autor como el discípulo a quien amaba a Jesús, ¿sí? Y por razones tanto históricas como internas, se entiende que es el apóstol Juan, uno de los hijos de Zebedeo, según Lucas capítulo 5, verso 10. No lo vamos a leer ahorita, pero búsquelo en su casa, Lucas 5, verso 10. Vamos a ver qué dice Juan 19, 35. Dice: y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. O sea, que el autor de este evangelio precioso es o debió haber sido un testigo ocular, alguien que estuvo ahí en la misma escena donde nuestro Señor Jesucristo había sido muerto, había sido crucificado, ¿sí? Hay pistas que nos dan el mismo evangelio de que el que lo escribió era un testigo ocular. La frase del discípulo amado, tanto Policarpo en la iglesia primitiva como Irineo lo identifican con Juan el apóstol. El discípulo amado igual a Juan el apóstol.
Juan, el hijo de Zebedeo, nunca se menciona por su nombre en el cuarto evangelio. Es decir, aquí no aparece el nombre del apóstol Juan. Evidencias, tenemos algunas evidencias de que Juan mismo es la fuente principal de este material. Ya vimos ahorita que el que vio, ¿sí? El que vio todas estas cosas, él mismo da testimonio, es decir, lo plasmó en papel, con tinta, de todo lo que él vio. Vamos a ver algunas evidencias internas del libro. El autor conocía las enseñanzas judías, los ritos, y compartía los puntos de vista del Antiguo Testamento con respecto al mundo de su tiempo, ¿sí? Esto lo vemos en San Juan 1:14, donde dice, aquel verbo fue hecho carne. O sea que había profecías, ¿sí? Estamos diciendo que el autor conocía las enseñanzas judías, ¿sí? De los tiempos antiguos, donde iba a venir un Mesías. Y si Juan fue un judío, tuvo que haber sido enseñado en las escrituras de aquel tiempo. Por eso él escribe, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. El autor conocía las condiciones de Palestina y de Jerusalén antes del año 70. Vamos a ver nuevamente por acá en el capítulo 19 de ahí de Juan, versículo 35. Vemos que Juan, está viendo todo lo que acontece y nuevamente lo digo, lo plasma en papel y tinta, ¿sí? Él conocía cómo estaba aconteciendo todo a su alrededor. Ver el capítulo 21, verso 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El autor fue miembro del grupo apostolar porque está familiarizado vamos a ver algunas cosas, con los detalles de tiempo y de lugar, ¿sí? Detalles de números, cuántas eran las tinajas de agua, el número de peces que sacaron. En el versículo 11, el capítulo 21, dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. O sea, ¿cómo pudo él saber la cantidad de los peces? Entonces vemos que tuvo Juan que ser el autor de este libro tuvo que ser miembro del grupo apostólico que tenía Jesús, ¿sí? El autor conocía detalles de eventos y la reacción de ellos. Parece que el autor ha sido designado el discípulo amado, ¿sí? El autor también, si vemos a través del libro, era miembro del círculo de máxima confianza de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús iba aparte, a los que se llevaban era Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo. Si vamos a ver el pasaje de Juan 13:24, Juan capítulo 13, verso 24, ahí en sus Biblias. Habiendo dicho esto, dice, el versículo 21 en adelante dice, se conmovió el espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase
quién era aquel de quien hablaba. Vemos aquí el discípulo que estaba recostado al lado de Jesús. Capítulo 20, verso 2, dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. No dice el nombre del otro discípulo, pero sabemos que es Juan, el apóstol. El nombre Juan, hijo de Zebedeo, nunca aparece en este evangelio. Aparentemente es poco común porque era miembro del círculo de confianza apostólico. Ahora, esas son las evidencias que vemos a través de la Biblia, que el escritor de este evangelio es Juan el apóstol, aunque no se menciona a ciencia cierta dentro de este evangelio. Pero hay algunas evidencias externas, es decir, ¿qué dicen los padres apostólicos de aquel tiempo? Había patriarcas, había padres apostólicos que cuando ellos decían algo era sumamente confiable. Uno de ellos, Irineo, que vivió del año 120 al 202 después de Cristo, él juntamente con Policarpo conocieron a Juan el apóstol, ¿sí? Ellos conocieron a Juan el apóstol. Juan, el discípulo que se reclinaba en su hombro, escribió el evangelio. Ellos decían de esta manera y lo conocían de esta manera. Juan, el discípulo que se inclinaba en su hombro, escribió este evangelio. Clemente de Alejandría, que vivió del año 153 al 217 después de Cristo, él decía: Juan, quien fue motivado por sus amigos y movido divinamente por el Espíritu, compuso un evangelio espiritual. Esas son las evidencias externas que tenemos de los padres de la iglesia y algunas personas de eminencia en aquel tiempo. La autoría de Juan fue confirmada desde temprano por testigos originales, ¿sí? Por Policarpo, por Irineo, Irineo fue obispo en Esmirna en el año 155, ¿sí? Entonces tenemos buenas evidencias externas que nos dicen y afirman que el escritor o el autor de este evangelio es sin duda alguna Juan, el discípulo amado, Juan el apóstol de Jesucristo. Vemos ahora acerca de la fecha y del lugar de escritura. Veamos del descubrimiento de ciertos fragmentos de papiros fechados alrededor del 135 después de Cristo. Se deduce que el libro tuvo que haber sido escrito, copiado y haber sido circulado antes de esta fecha. No pudo haber sido escrito el evangelio después del año 135. Entonces veamos algo interesante. Algunos piensan que este evangelio fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, pero es más aceptada la fecha de su escritura entre el año 85 y 90 después de Cristo, y fue escrito en Éfeso, ¿sí? Fue escrito en Éfeso. El propósito de este libro, lo vemos de una manera palpable y clara dentro de estas páginas preciosas en el capítulo 20, verso
30 y 31. Yo quisiera que lo vieras ahí conmigo, que lo leyéramos y pudiéramos gozarnos con esta escritura. ¿Cuál es el propósito de Juan? ¿Por qué se escribió este evangelio? Y vamos a ver San Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Para que creas que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es el esperado, es el deseado por las naciones. Este es el propósito para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, no, es el Hijo de Dios, amados hermanos. Primer propósito, para que creas. Segundo, para que cuando creas o para que creyendo tengas vida en su nombre. Es decir, no podemos tener vida eterna si no es a través de Jesucristo, del creer en Jesús. Juan 14, 6, y lo vamos a leer de aquí mismo, dice, Jesús les dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra ruta destinataria hacia el cielo sin pasar por Jesús. No podemos llegar al cielo, no podemos llegar a la patria celestial sin haber tenido ese encuentro con Jesús. Y este es el propósito precioso del libro. Este es el propósito. Y no lo digo yo, lo dice ahí este precioso evangelio. No son palabras mías, no son palabras que alguien ha puesto en mi vida, son palabras de Dios. Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito, o sea, estas palabras, señales, se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, hermano. Jesús no solamente es un simple profeta, Jesús no es solamente un hombre perfecto, aunque fue un hombre perfecto, aunque fue un profeta, pero no era ese su propósito. Su propósito era que a través de él, usted y yo tengamos vida eterna. Vida eterna. ¿Qué le parece? Vamos a continuar. Este es el propósito de este libro. Juan capítulo 20, verso 31. A diferencia de los 3 evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes. Como este libro fue escrito cerca del año 90, ya la mayoría de los apóstoles había muerto. Ya no estaba la iglesia primera, ahora ya estaba la iglesia gentil en pleno apogeo, el avivamiento estaba a todo lo que daba, y los nuevos cristianos, que ahora ya muchos de ellos no eran judíos, sino eran creyentes gentiles, tenían que ser fortalecidos, tenían que saber, amados hermanos, que Jesucristo podía refugiarse, podían fortalecerse. Entonces, este es uno de los propósitos, fortalecer a la segunda generación de creyentes, así también como atraer a otros
a la fe. También buscaba corregir una falsa enseñanza que se estaba difundiendo. Juan enfatizaba que Jesucristo era el Hijo de Dios y totalmente hombre, amados hermanos. Esto es nuestra fe, esa es nuestra creencia. No que Jesús dejó de ser divino para ser humano, y no dejó de ser humano para ser divino, no. Totalmente Dios y totalmente hombre. Contrario esto a la falsa enseñanza que se vertía en aquellos tiempos, ¿sí? El anticristo ya estaba en acción. Ellos decían que el Espíritu venía sobre Jesús humano, o vino sobre Jesús el humano en el bautismo y lo abandonó en la crucifixión. Estas eran las falsas enseñanzas que se vertían sobre aquel tiempo. Entonces, amados hermanos, su destinatario o las personas donde Juan les escribía era la nueva generación de creyentes, tanto judíos como gentiles. Amados hermanos, espero que este pequeño estudio haya sido de bendición para sus vidas. Bendiciones para nuestra hermana Azucena Salazar, para nuestra hermana Indiana Guillén. Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya bendecido. En esta noche es lo que Dios me ha dado. Sí, es interesantísimo. De aquí podemos sacar tantas lecciones de este libro, pero el día de hoy cerramos esta enseñanza. Recordemos que, bueno, quisiera nomás apuntar y comentarles que esta falsa enseñanza, si usted lee el libro de Colosenses, viene también esta falsa enseñanza en las cartas de Juan, primera, segunda, viene primera carta sobre todo, viene esta falsa enseñanza, hermanos, de que se vertía en aquellos cristianos de la segunda generación, diciendo que Jesús no era Dios. Hoy, por las calles también se vierte esta falsa enseñanza. Quizás por ahí llegan a su puerta, ¿sí? Llegan ahí a su puerta, tocan y le hablan de este hombre perfecto y le dicen que Jesús es un Dios, pero nosotros creemos a través de la palabra, vemos que aquel verbo, Juan nos lo enseña, amados hermanos, amigos. Juan nos enseña desde el primer versículo que usted hable del Evangelio de Juan. Juan ya nos está diciendo acerca de la divinidad de Jesucristo. En el principio era el verbo. Juan no empieza su narrativa desde la genealogía o desde el bautismo o desde la niñez de Jesús, porque su énfasis es mostrarnos la divinidad de Jesucristo. Y nos dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo creemos que es Dios. Sí, entonces, amados, no se crean de las falsas enseñanzas que le dicen Jesús en la tierra solamente fue un hombre perfecto. Este libro fue enviado o fue leído en las iglesias nacientes, a los cristianos que empezaban, porque estas falsas enseñanzas llegaban a las iglesias y destruían la fe. Destruían, amados hermanos, la fe
de los primeros cristianos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es defender la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Es seguir leyendo. A mí me encanta el libro de Colosenses también, porque habla de esas enseñanzas de arrianas o de Arrio, en aquel primer siglo, donde hizo mucho daño y sigue haciendo mucho daño, hermanos, a la iglesia de hoy en día, sacando gente de iglesias cristianas, confundiéndolos, despedazando la fe de los nuevos convertidos, de los nuevos creyentes. Hermanos, nosotros tenemos que estar bien seguros que Jesús es Dios, que no hay otro camino al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesús es la piedra fundamental de nuestra fe. Nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto. Y ese fundamento es Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos, y no se deje mover fácilmente de su fe. Ponga su fe bien fundamentada en Jesús y así nunca va a caer. Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, de sus familias. Dios les bendiga, hermana Eunice. Qué bueno es verla por aquí. Por ahí hay alguien más conectado también, aparte de nuestra hermana Susana, nuestra hermana Iliana. Qué gusto es saber que están ahí al pendiente. Si tú estás ahí viendo este video, mándame un comentario. Yo creo que sería bueno e importante poder hablar de esta doctrina. Quizás vamos a profundizar un poquito más acerca de este tema, porque esto pasaba en los años 100, hermanos, años 200, y fíjense que es hasta hoy, en pleno siglo XXI, año 2020, donde esta falsa enseñanza está a las puertas de nuestro hogar. En cada plaza, en cada esquina, está alguien diciéndote: Jesús no es Dios. Yo creo que vamos a ahondar un poquito en este tema la próxima semana para que no se lo pierda. Y quizás podamos tomar apuntes, porque estas gentes siguen allí insistiendo en que Jesús es solo un hombre perfecto, no es Dios. Y eso es una mentira, que la Biblia no dice estas cosas. Dios los bendiga, amados hermanos, que pasen buena noche. Vamos a orar para despedirnos, para que la paz sea en sus hogares. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, porque queremos, Señor, que estas verdades bíblicas, Señor, puedan salir a la luz y pueda ser derribada toda mentira. Señor, tu palabra dice que Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Nosotros, Señor, no queremos consentir en ese tipo de situaciones. Te pedimos que nos des discernimiento espiritual. Te pedimos que nos des, Señor, el anhelo y el deseo de leer tu palabra. Porque tú dices en el libro de San Juan, también capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Haznos libres, Señor, de toda atadura espiritual. Haznos libres, Señor, de toda mentira, Señor, y que podamos, así como el ejemplo que nos da este autor del cuarto evangelio, que dice que
que todo lo que Él vio, Él ha dado testimonio y lo ha escrito, lo ha plasmado. Señor, danos el denuedo, danos el valor de que lo que sabemos, Señor, de ti, de las verdades que tú has puesto en nuestro corazón, podamos anunciarlas a otros. Ahí, en la fila del banco, ahí, en la fila, Señor, del supermercado, ahí donde nos encontremos una persona en la plaza, en nuestro trabajo, Señor, en la esquina, podamos proclamar las grandes verdades del cuarto evangelio, el evangelio de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Así terminamos este estudio y que descansen. Bendiciones.